Había algo en la manera en que ella extendía los brazos hacia las ramas que lo detuvo. No era la velocidad, aunque era más rápida que cualquier otra. No era la fuerza, aunque sus manos trabajaban sin pausa desde que el sol había aparecido detrás de las colinas. Era otra cosa, algo en la forma en que mantenía la cabeza erguida, mientras los dedos buscaban las aceitunas maduras entre las hojas, como si el frío de noviembre y el peso del cesto y las horas acumuladas no tuvieran ningún poder sobre ella. Manuel detuvo el caballo en el borde del camino de tierra y se quedó mirando sin entender bien qué estaba pasando dentro de él. Hacía 3 años que nada lo detenía así. ¿En qué lugar pasaste tu infancia? Cuéntame en los comentarios, porque esta historia empieza exactamente ahí, en esos primeros años que nos forman para siempre, a veces sin que nadie lo note. Y si quieres escuchar historias que te llegan al lugar más hondo, suscríbete al canal. Aquí creemos que las buenas historias no solo emocionan, también sanan. Suscríbete y quédate. Lo que viene a continuación va a quedarse contigo mucho después de que termine. El cortijo La Piedra Clara se extendía por las laderas del valle, como si siempre hubiera pertenecido a esa tierra, y probablemente era cierto. Las hileras de olivos bajaban desde la casa principal hasta donde la vista alcanzaba, troncos retorcidos y gruesos que guardaban décadas de historia en cada curva de su madera. En noviembre, cuando llegaba la cosecha, el aire de la Andalucía rural se llenaba de ese olor denso y verde de la aceituna madura que se mezclaba con la tierra húmeda de las mañanas frías. Era el olor de la temporada, el olor que los trabajadores temporales reconocían desde lejos cuando se acercaban a una propiedad. Amalia había llegado 2 días antes, junto con un grupo de 11 jornaleros que recorrían los cortijos de la región en esa época del año. Tenía 23 años, el cabello oscuro cubierto con un pañuelo de lana, las manos ya enrojecidas por el frío y por el trabajo, y una manera de moverse entre los olivos que dejaba claro que no era la primera vez que hacía esto. Venía de un pueblo a 3 jornadas de camino, donde había pasado los meses anteriores haciendo lo que apareciera, lavando ropa en casas de familia, ayudando en cocinas, cosiendo cuando alguien necesitaba. Antes de ese pueblo había habido otro, y antes de ese, otro más. Era el patrón de su vida desde que había cumplido 16 años y entendido que quedarse en la finca de su padre no iba a ser diferente a los 10 años anteriores. Leoncio era un hombre que había construido su pequeña parcela de tierra con trabajo honesto y voluntad dura. Cuando su primera esposa murió dando a luz a Amalia, algo en él se cerró de una manera que nunca volvió a abrirse del todo. No culpaba a la niña en voz alta. Nunca dijo nada de eso. Pero había una distancia en la manera en que la miraba que Amalia aprendió a reconocer antes de aprender a leer. Era la mirada de alguien que ve una cosa y piensa en otra. Ella crecía, y él la veía crecer, pero siempre como a través de un vidrio que él mismo había puesto entre los dos sin darse cuenta o sin querer removerlo. Cuando Leoncio se casó con Celina, Amalia tenía 4 años. Celina no era una mujer cruel. Eso era lo más complicado de explicar, porque la crueldad tiene nombre y se puede enfrentar. Lo que Celina tenía era indiferencia, una indiferencia tranquila y constante que no dejaba marcas visibles, pero que moldeaba igual. Los 2 hijos que llegaron después, Ernesto y Rodrigo, llenaron la casa de otra manera. Leoncio los miraba diferente desde el principio. Eran los que iban a quedarse, los que iban a aprender a trabajar la tierra, los que iban a continuar lo que él había comenzado. Amalia era la que un día se iría con un marido y dejaría de ser responsabilidad de nadie. No lo decían con esas palabras exactas. No hacía falta. A los 8 años, Amalia encontró un pañuelo bordado en el baúl del dormitorio de su padre. Era de su madre. Eso lo supo de inmediato por el bordado en la esquina. Una pequeña flor que una vecina
Le había descrito años antes cuando Amalia había preguntado cómo era la mujer que no había llegado a conocer. Cuando Leoncio la vio con el pañuelo en la mano, se lo dio sin decir nada. Un gesto que podía ser muchas cosas y que Amalia pasó años intentando descifrar. ¿Era una ofrenda? ¿Era deshacerse de algo que dolía tener guardado? Nunca lo supo. Guardó el pañuelo con el mismo cuidado con que guardaba las preguntas que no tenían respuesta y aprendió que algunas cosas se cargan sin entenderlas del todo. A los 12 años, cosía para afuera. A los 14, cocinaba para toda la familia, cuando Celina tenía jaqueca, que era seguido. A los 15, su padre empezó a hablar de matrimonio con el tono de quien resuelve un pendiente administrativo. Había un hombre en el pueblo, viudo, con tierras propias, dispuesto a casarse. Leoncio lo presentó como una buena oportunidad. Amalia lo vio 2 veces y entendió que sería una vida exactamente igual a la que ya tenía, solo que en otra casa y con otro nombre sobre la puerta. En una madrugada de febrero, con 16 años y un bulto pequeño con todo lo que tenía, salió sin despertar a nadie. No miró hacia atrás al cruzar la puerta, no porque no sintiera nada, sino porque sabía que si miraba, el peso de todo lo que no había recibido iba a ser demasiado para seguir caminando, y ella necesitaba seguir caminando. 7 años después, en un olival andaluz con el frío de noviembre en los huesos y las manos rojas de trabajo, Amalia recogía aceitunas rama por rama, con la concentración de quien ha aprendido que el único suelo firme disponible es el que produce con las propias manos. No pedía más que eso, no esperaba más que eso. Todavía no sabía que alguien la estaba mirando desde el borde del camino, con el caballo quieto y algo moviéndose por dentro que llevaba 3 años sin moverse. El cortijo La Piedra Clara había pertenecido a la familia de Manuel durante 2 generaciones. Su abuelo lo había comenzado con un pedazo de tierra árida y una voluntad que los que lo conocieron describían como casi irritante de tan constante. Su padre lo había ampliado, plantado más olivos, construido el lagar donde las aceitunas se convertían en aceite, establecido relaciones comerciales con compradores de Sevilla que seguían vigentes hasta hoy. Y Manuel lo había recibido como se reciben las cosas que llevan el peso de mucho esfuerzo ajeno, con gratitud y con la responsabilidad silenciosa de no ser el que lo echa a perder. Tenía 36 años. Administraba la propiedad con una eficiencia que todos en la región reconocían. El aceite del cortijo tenía reputación de calidad. Los trabajadores temporales volvían cada temporada porque se les pagaba lo acordado y se les trataba con rectitud, y los vecinos lo respetaban con esa mezcla de admiración y distancia que se le tiene a los hombres que cumplen bien con lo suyo, pero que no dan mucho acceso a lo que hay detrás. Lo que había detrás era un silencio que llevaba 3 años instalado. Lucía había muerto en el parto de su primer hijo en enero, cuando el frío era más duro y el cortijo estaba en la quietud del invierno. El niño no sobrevivió tampoco. Manuel había pasado esa semana haciendo lo que los hombres de su tiempo aprendían a hacer con el dolor: callarlo y seguir. Organizó el entierro con la precisión que ponía en todo. Recibió las visitas de pésame con la compostura que se esperaba de él. Y cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, se sentó en el escritorio y empezó a revisar los registros del año como si eso fuera lo que correspondía hacer. No era frialdad. Era lo único que sabía hacer con algo que no tenía dimensión conocida. Lucía había sido la única persona que lo veía de verdad, no el propietario, no el heredero, no el hombre responsable de la tierra. Lo veía a él, con sus dudas y sus cansancios y esa parte de él que a veces quería simplemente estar sin tener que administrar nada. Con ella se había ido el único lugar donde eso era posible. Y sin ese lugar, Manuel había construido un muro que funcionaba perfectamente como protección porque era invisible. Seguía siendo amable, seguía siendo justo, seguía siendo exactamente
lo que todos esperaban que fuera, solo que ya no estaba realmente presente en nada de eso. El capataz de la propiedad era un hombre llamado Sixto, delgado y serio, con 20 años trabajando en el cortijo y una lealtad a Manuel que no necesitaba declararse porque se veía en cada cosa que hacía. Sixto había recibido al grupo de jornaleros 2 días atrás con el discurso de siempre, las reglas de la propiedad, los barracones separados por sexo, la duración de la temporada, el pago acordado al final. Era un hombre de pocas palabras, que administraba al personal con una eficiencia seca, que funcionaba bien. Fue Sixto quien mencionó a Amalia sin proponérselo, en una conversación sobre rendimiento del primer día, diciendo que había una jornalera nueva en el grupo, que llevaba un ritmo que hacía quedar mal a los que tenían más temporadas encima. Lo dijo como dato técnico, sin ninguna intención más allá de eso. Manuel lo registró como dato técnico y pasó a otro tema. Pero la imagen de esa mujer en el olival, con los brazos extendidos hacia las ramas y la cabeza erguida contra el frío, siguió ahí. En los días siguientes, Manuel hizo sus rondas habituales por la propiedad con Sixto al lado. Era costumbre de años, una manera de estar al tanto de cada sector, de ver con los propios ojos cómo avanzaba la cosecha. No había ninguna razón particular para que sus recorridos incluyeran con más frecuencia el sector donde trabajaba el grupo de Amalia. Y sin embargo así ocurría. No se detenía, no hablaba con ella. Pasaba, observaba el avance general, intercambiaba algunas palabras con Sixto sobre el estado de las ramas o la maduración de los frutos, y seguía. Pero había algo en la manera en que ella trabajaba que lo hacía quedarse un segundo más de lo necesario cada vez que pasaba cerca. No era solo la velocidad o la competencia, que eran evidentes. Era la ausencia de cualquier tipo de actuación. Trabajaba como si no hubiera nadie mirando, como si el único criterio que importara fuera el propio, y esa cualidad era tan poco frecuente que resultaba casi extraña. Esperanza, la cocinera y gobernanta del cortijo, mujer de 55 años que había conocido a Lucía y que había visto a Manuel atravesar el luto desde adentro de la casa, notó los cambios de recorrido antes que nadie. Esperanza tenía la capacidad de los que han vivido mucho de registrar lo que los demás no declaran. No dijo nada todavía, pero empezó a prestar atención de la manera callada y constante que era su manera de hacer casi todo. Amalia, por su parte, había notado al propietario desde el primer día con la misma atención con que notaba todo en un ambiente nuevo. Era un hábito de supervivencia, mapear rápidamente quién tenía poder, cómo lo ejercía, dónde estaban los bordes seguros. Manuel no era el tipo de propietario que ella había encontrado en otras temporadas. No había en él esa arrogancia de quien mira a los jornaleros como parte del paisaje, pero tampoco había calidez. Había una distancia que no era desprecio, era otra cosa que ella todavía no sabía nombrar. Lo que sí sabía era que cuando él pasaba por el sector donde ella trabajaba, había algo en la calidad de ese paso que era diferente al resto, y esa diferencia la ponía alerta de una manera que la irritaba, porque estar alerta por razones que no entendía del todo era exactamente el tipo de cosa que le había costado caro en el pasado. Siguió recogiendo aceitunas con las manos rojas por el frío y los ojos puestos en las ramas. Era más seguro así. La tía Remedios llegó al cortijo un jueves por la mañana sin avisar, lo cual era su manera habitual de llegar a todos lados. Tenía 62 años, era la hermana mayor del padre fallecido de Manuel, y había decidido hace mucho tiempo que la familia era una institución que requería supervisión constante para no desviarse de lo que correspondía. Manuel la recibió en la sala principal con la cortesía que siempre le tenía, que era real, pero que convivía con un cansancio también real que había aprendido a no mostrar. Remedios era una mujer que decía las cosas directamente, lo cual ella consideraba una virtud, y que Manuel consideraba una manera de no tener que escuchar las respuestas.
Después del café y de las preguntas obligatorias sobre la cosecha y el estado del lagar, fue al punto con la eficiencia de quien tiene un objetivo claro y no ve razón para rodeos. Dijo que Dolores había preguntado por él, que la había visto en misa el domingo anterior y que la mujer seguía siendo lo que siempre había sido, una persona seria, con tierras propias, con nombre en la región, que había enviudado con dignidad y que no iba a estar disponible para siempre. Manuel respondió que se alegraba de que Dolores estuviera bien. Remedios lo miró con esa expresión que tenía cuando alguien decía exactamente lo que no quería escuchar. Dijo que el cortijo necesitaba continuidad, que él no iba a ser joven para siempre, que Lucía había sido una buena mujer y que nadie le pedía que la olvidara, pero que el luto tenía un tiempo razonable y ese tiempo había pasado hace más de un año. Dijo que Dolores era la opción más sensata que había en 50 kilómetros a la redonda y que dejar pasar eso por terquedad sería un error que iba a lamentar. Manuel dijo que lo iba a pensar. Remedios respondió que pensar era lo que había estado haciendo los últimos 3 años y que pensar demasiado era otra forma de no decidir nada. Después se terminó el café. Preguntó por el estado del tejado de la bodega que, según ella, necesitaba reparación desde el invierno anterior, y se fue con la satisfacción discreta de quien cumplió con lo que vino a hacer. Manuel se quedó en la sala un momento después de que el ruido del carruaje se alejara. Luego fue al escritorio, abrió el cajón de abajo a la derecha y estuvo parado frente a él sin sacar nada. Adentro, entre papeles y documentos de la propiedad, había una figura pequeña tallada en madera de olivo. Un pájaro que había empezado a hacer con sus propias manos cuando Lucía estaba embarazada, en las noches de invierno, cuando el cortijo quedaba quieto y él tenía tiempo para algo que no fuera administrar. Lo había dejado a la mitad cuando llegó la noticia de que algo no iba bien en el parto. Nunca lo había terminado. Tampoco había podido tirarlo. Cerró el cajón sin tocarlo y salió al olival. Amalia estaba en el sector norte cuando él pasó esa tarde, un tramo de olivos más viejos donde las ramas llegaban más alto y el trabajo requería más esfuerzo. Había 2 jornaleras más en esa hilera, pero el ritmo de Amalia era distinto, más metódico, con una lógica en el orden de las ramas que no era aleatoria. Manuel lo notó sin proponérselo, y se detuvo a examinar uno de los troncos con una atención que Sixto, que lo acompañaba, interpretó como revisión técnica. Fue en ese momento que Amalia levantó los ojos y lo encontró mirando. No bajó la vista. No era desafío, era simplemente que Amalia había dejado de bajar la vista ante nadie hacía años, porque bajar la vista no había cambiado nada en ninguno de los lugares donde había estado, y al menos así mantenía algo que era completamente suyo. Manuel sostuvo la mirada por un segundo antes de continuar con la revisión del tronco. Sixto no dijo nada. Siguieron el recorrido. Esa noche, Amalia sacó el pañuelo bordado de entre sus cosas y lo tuvo en la mano un momento. Era un hábito que no había elegido conscientemente. Aparecía en los momentos en que algo se movía dentro de ella que no sabía bien cómo clasificar. Lo dobló de nuevo y lo guardó. Afuera, el frío de noviembre hacía crujir las maderas del barracón y el viento bajaba desde las colinas con ese olor a tierra mojada que ella había empezado a asociar con ese lugar específico en los últimos días. Era una mala señal cuando los lugares empezaban a tener olor propio en la memoria. Al día siguiente, mientras el grupo almorzaba a la sombra de un olivo centenario, Esperanza apareció con una olla de potaje caliente que dijo que había sobrado de la casa principal. Lo repartió sin hacer ceremonia de ello, como quien hace una cosa práctica y no un gesto. Cuando llegó a Amalia, se detuvo un segundo más de lo necesario y la miró con esa atención tranquila que tenía para todo. Dijo que trabajaba bien. Amalia dijo que era lo que sabía hacer. Esperanza asintió como si eso confirmara algo que ya sabía,
siguió repartiendo el potaje y se fue sin más. Pero antes de doblar la esquina del camino, miró hacia atrás una vez. Amalia estaba sosteniendo el tazón con las dos manos, calentándose los dedos en la cerámica tibia, con una expresión que Esperanza reconoció porque la había visto antes en otras personas que no estaban acostumbradas a recibir algo sin que viniera con condiciones. Era la expresión de quien espera, casi sin darse cuenta, que la bondad tenga letra pequeña. Fue un accidente simple el que cambió algo en el equilibrio de esos primeros días. Una tarde de viento, cuando las lonas extendidas bajo los olivos se levantaban con cada ráfaga y el trabajo se complicaba, uno de los jornaleros del grupo, un hombre mayor llamado Esteban, pisó en falso entre dos raíces y cayó de costado contra el suelo helado. El golpe fue fuerte y el tobillo se dio de una manera que todos escucharon. El grupo se detuvo. Sixto fue llamado. Amalia no esperó. Con la misma eficiencia tranquila que ponía en el trabajo, rasgó una tira de su delantal, inmovilizó el tobillo con una venda improvisada que era más firme de lo que nadie esperaba, y ayudó a Esteban a sentarse contra el tronco del olivo más cercano mientras le hablaba en voz baja, con ese tono constante de quien dice sin palabras que la situación está bajo control. Esteban confió en ella de inmediato, sin preguntar, lo cual decía algo sobre lo que ella transmitía. Manuel llegó por el camino lateral justo cuando Sixto evaluaba el tobillo. Se detuvo a distancia y observó sin que Amalia lo notara. Vio la venda, vio la postura de Esteban que era más tranquila de lo que correspondía a alguien que acababa de lastimarse. Vio a los otros jornaleros que habían retrocedido un paso, dejándole el espacio que necesitaba sin que ella lo pidiera. Sixto dijo que la venda estaba bien hecha. Amalia respondió que había aprendido con una partera en un pueblo donde trabajó 2 temporadas antes, que en ese tipo de trabajo, saber hacer un vendaje era más útil que muchas otras cosas. Después, volvió a la hilera y siguió recogiendo aceitunas. Manuel se quedó donde estaba más tiempo del que era necesario. Había algo en esa mujer que lo desestabilizaba de una manera que no estaba acostumbrado a sentir, y la fuente de esa desestabilización no era lo que habitualmente desestabilizaba a los hombres. No era solo que fuera atractiva, era que actuaba sin calcular lo que iba a ganar con cada cosa que hacía. En el mundo en que Manuel se había movido toda su vida, donde cada gesto social tenía un propósito y cada acción tenía un destinatario, esa ausencia de cálculo resultaba casi desconcertante. Esa misma semana, Esperanza encontró a Amalia sola en el patio trasero de la cocina, una mañana que había llegado temprano, mientras esperaba con el grupo el inicio de la jornada. La cocinera estaba amasando pan y no levantó los ojos cuando Amalia entró. Solo señaló con la cabeza el banco junto a la pared. Amalia se sentó. Estuvieron en silencio un tiempo, el sonido de la masa contra la mesa de madera llenando el espacio de una manera que no requería conversación. Después de un rato, sin dejar de amasar, Esperanza dijo que cuando terminara la cosecha iba a haber trabajo de costura y bordado acumulado en la casa, que las prendas de trabajo se rompían rápido y que llevaban temporadas sin tener a alguien que lo hiciera bien, que si Amalia sabía coser podía ser que hubiera razón para quedarse más tiempo que las semanas de la recolección. Amalia la miró. Esperanza siguió con el pan. Dijo que sabía coser y bordar, que lo había aprendido desde niña, porque en su casa se aprendía todo lo que pudiera resultar útil para alguien más. Esperanza asintió. Dijo que lo iba a mencionar. Lo dijo con el tono de quien toma una nota administrativa, pero cuando levantó brevemente los ojos hacia Amalia, había en ellos algo que era claramente más que administrativo. Amalia salió de esa conversación con una sensación que conocía bien y que siempre le generaba precaución. Era la sensación que antecedía a la esperanza, ese momento justo antes de que algo que parecía posible empezara a cobrar peso real.
Había aprendido a desconfiar de esa sensación porque casi siempre había sido seguida de algo que la borraba. Pero también sabía que la alternativa era vivir sin ella, y eso también tenía un costo que conocía demasiado bien. Esa tarde, Manuel recibió la mención de Esperanza sobre la costurera con una naturalidad que él mismo sabía que era falsa. La cocinera lo conocía lo suficiente para no comentar esa naturalidad. Dijo que lo dejaba en sus manos y volvió a la cocina. Manuel se quedó en el escritorio con la vista puesta en la ventana que daba al patio. Había una lógica práctica innegable en la propuesta. La ropa de trabajo acumulada existía, eso era verdad, pero había otra verdad menos conveniente que también existía, y se quedó mirándola en el silencio del despacho, sin apartarse de ella. No quería que esa mujer se fuera cuando terminara la cosecha, no sabía qué hacer con eso. Entonces hizo lo que era razonable. Al día siguiente llamó a Sixto y le dijo que comunicara a la jornalera Amalia que al terminar la temporada de recolección habría trabajo de costura disponible en el cortijo para quien quisiera quedarse. Sixto anotó el encargo con su expresión habitual de quien registra todo sin opinar nada, y fue a cumplirlo. Amalia recibió el mensaje entre una hilera y otra de olivos a última hora de la tarde. Confirmó que sí con la misma objetividad con que Sixto lo había comunicado. Cuando el capataz se fue, se quedó mirando la aceituna que tenía en la mano, oscura y firme, oliéndola sin darse cuenta. Y por un segundo, solo un segundo que cerró tan rápido como había abierto, se permitió sentir que quizás esta vez las cosas podían ser distintas. Fue un segundo, pero fue real. Dolores llegó al cortijo un sábado con el pretexto de revisar un asunto de lindes que compartía con la propiedad de Manuel desde hacía años. Un tema técnico y perfectamente legítimo que también era, con toda claridad, una excusa para estar presente. Tenía 41 años, vestía bien sin exagerar, hablaba con la precisión de quien ha aprendido que cada palabra en sociedad tiene un peso y un propósito. Era viuda desde hacía 4 años y administraba sus propias tierras con una competencia que nadie podía negar, aunque algunos en la región lo intentaran de todas maneras. Manuel la recibió en el despacho. Revisaron el tema de las lindes, que se resolvió en 20 minutos porque en realidad no había ningún problema real que resolver. Luego Dolores aceptó el café que Esperanza trajo y la conversación derivó hacia la temporada, hacia los precios del aceite en Sevilla, hacia los rumores de que algunas propiedades al norte estaban teniendo problemas con la helada tardía. Era una conversación competente y completamente vacía, del tipo que Manuel conocía de memoria y que lo cansaba con una eficiencia particular. Antes de irse, Dolores pidió ver el lagar. Era la primera vez que lo pedía, y había en la petición una naturalidad calculada que no engañaba a nadie que supiera leer esas cosas. Manuel la acompañó. El lagar estaba en plena actividad, las aceitunas del primer corte ya procesándose, el olor denso y vegetal llenando el espacio. Dolores lo recorrió con comentarios inteligentes sobre el proceso que demostraban que sabía de lo que hablaba. Y en algún momento durante ese recorrido, mencionó de paso que la tía Remedios se veía muy bien últimamente, que qué mujer tan constante, que era admirable cómo seguía ocupándose de la familia. Manuel respondió que sí, que su tía era constante. Dolores lo miró entonces con una expresión que dejaba de ser calculada por un momento y se volvía algo más directo. Dijo que entendía que las cosas no eran simples, que un hombre en su posición tenía muchas consideraciones, pero que ella era una persona práctica y que lo práctico a veces era también lo correcto. Lo dijo sin el envoltorio de cortesía que había usado para todo lo demás, y esa honestidad táctica era probablemente la cosa más auténtica que había dicho en toda la visita. Manuel le dijo que lo tenía en cuenta. Amalia vio llegar a Dolores desde el olival esa mañana. No prestó atención especial. Propietario con visita de persona importante no era asunto suyo, pero en la tarde,
Cuando el grupo volvía hacia el barracón por el camino lateral, pasó cerca de la entrada del lagar justo cuando Dolores salía acompañada de Manuel. Vio el cuadro completo en un segundo, la manera en que ella caminaba junto a él, la calidad de la conversación que no podía escuchar, pero que podía leer en la postura de ambos. Reconoció algo en esa escena que había visto antes en otros formatos. Lo reconoció y siguió caminando. No era asunto suyo. Lo que sí notó esa tarde, sin querer notarlo, fue que Manuel no había pasado por el sector norte en todo el día, y que esa ausencia había tenido una presencia propia, lo cual era exactamente el tipo de cosa que no debería importarle. Siguió hacia el barracón, sacó el pañuelo de sus cosas y lo tuvo en la mano un momento más largo que de costumbre. Luego lo guardó y apagó la vela antes de que las otras jornaleras llegaran, porque no quería que nadie le viera la cara en ese momento. No habría sabido explicar por qué, y eso también era señal de algo. El encuentro que cambió la dirección de todo fue uno de los más simples que habían tenido. Era un martes de cielo blanco y frío seco, el tipo de día en que el olival tenía una quietud particular, porque el viento había parado y el único sonido era el de las aceitunas cayendo sobre las lonas. Amalia estaba terminando una hilera cuando descubrió que el cesto de esparto que usaba para el acarreo tenía un desgarro en el fondo por donde habían escapado aceitunas durante la última hora. Se detuvo, miró el cesto, miró el rastro oscuro de frutos sobre la tierra, y por un momento se quedó absolutamente quieta, con una expresión que no estaba calculada para nadie, porque creía que no había nadie mirando. No era el cesto. Era la sensación de que por más cuidado que pusiera en cada cosa, siempre había algo que se escapaba por algún lado que no había visto. Era una sensación vieja. La conocía demasiado bien. Manuel apareció por el camino lateral en ese momento exacto, volviendo de un sector más alto. Vio el cesto en el suelo, vio el rastro de aceitunas, vio la expresión de Amalia que duró apenas un segundo antes de ser reemplazada por la compostura habitual. Desmontó, recogió el cesto, examinó el desgarro y dijo que le haría llegar uno nuevo esa misma tarde, que los materiales eran responsabilidad del cortijo y que lo perdido no se iba a descontar de su pago. Amalia lo miró con esa atención directa que tenía para todo y esperó. Esperó la segunda parte de la frase, la condición, el pero que en su experiencia siempre llegaba después de la generosidad. No llegó. Manuel sostuvo el cesto un momento y luego lo apoyó contra el tronco del olivo más cercano. Ella dijo gracias con una economía de palabras que él ya había aprendido a reconocer como el equivalente de mucho más. Manuel asintió y volvió al caballo, pero antes de montar se detuvo un segundo con la mano en las riendas, como si fuera a decir algo más. No lo dijo. Montó y siguió por el camino. Amalia lo vio alejarse y se quedó parada un momento en el silencio del olival. Con el olor a tierra fría y a aceituna madura alrededor, había una incomodidad específica en recibir bondad sin trampa. Era el tipo de incomodidad que viene de darse cuenta de que has pasado tanto tiempo esperando el golpe, que ya no sabes estar cuando el golpe no viene. Esa tarde, mientras Esperanza le llevaba el cesto nuevo, la cocinera se quedó un momento en la puerta del barracón y dijo sin introducción que Manuel no era hombre de hacer cosas sin pensar, que cuando decidía algo era porque lo había considerado bien. Dijo solo eso, sin contexto adicional, y se fue. Amalia estuvo un rato mirando el cesto nuevo, con el trenzado firme y el fondo entero. Luego lo colgó en el gancho de la pared y fue a cenar con las otras jornaleras sin decir nada sobre ninguna de las dos cosas que tenía en la cabeza. 2 días después, Dolores volvió al cortijo, esta vez sin pretexto de lindes. Vino directamente a hablar con Sixto, que le dijo que el propietario estaba en el lagar. Mientras esperaba, Dolores recorrió el patio con esa naturalidad de quien conoce el lugar y tiene derecho a estar en él, y encontró a Amalia en el patio trasero, clasificando aceitunas dañadas
que habían separado durante la jornada. Se detuvo. La miró de la manera en que se mira a algo que se está evaluando y ya se ha llegado a una conclusión. Dijo que había sabido que Manuel estaba considerando mantenerla en el cortijo después de la cosecha. Lo dijo con un tono que era cordial en la superficie y que por debajo tenía la temperatura del hielo. Dijo que probablemente era una malinterpretación de su parte, que Manuel era un hombre generoso y que a veces la generosidad podía crear expectativas que no correspondían a la realidad. Dijo que para bien de todos, Amalia incluida, era mejor tener claridad sobre cuál era el lugar de cada quien. Y luego dijo una cosa más, con la precisión de quien guarda lo más afilado para el final. Dijo que una mujer sin familia conocida, que viajaba de propiedad en propiedad, debería ser cuidadosa con las situaciones que podían ser malinterpretadas por la gente del lugar, que la reputación era frágil y que no siempre se recuperaba. Amalia escuchó todo sin mover un músculo de la cara. Reconocía esa conversación. La había tenido en distintos formatos, con distintas voces, en distintos lugares. El mensaje central era siempre el mismo. Tú no perteneces aquí. Vete antes de dar problemas. Cuando Dolores terminó, Amalia dijo que entendía. Solo eso. Dolores esperó algo más. No vino nada más. Inclinó la cabeza en un gesto que pretendía ser cortés y se fue a buscar a Manuel al lagar. Amalia siguió clasificando aceitunas. Las manos no temblaban. La cadencia no cambió. Por fuera era la misma de siempre. Por dentro había esa sensación familiar de tierra que se mueve bajo los pies, esa señal que su cuerpo conocía de memoria y que significaba que era hora de preparar el bulto y empezar a pensar en el siguiente lugar. Esa noche sacó el pañuelo bordado y lo tuvo en la mano más tiempo que nunca. No lo abrió, no hizo nada con él. Solo lo sostuvo en el silencio del barracón mientras las otras dormían, sintiendo el bordado bajo los dedos en la oscuridad. Y por primera vez en muchos años, sintió ganas de llorar, no de tristeza, sino de un cansancio que iba mucho más atrás que esa tarde y que esa conversación. Cansancio de tener que demostrar que merecía estar donde estaba. Cansancio de que siempre hubiera alguien para recordarle que no merecía. No lloró, dobló el pañuelo, lo guardó y se quedó mirando el techo de madera hasta que el sueño llegó. Del otro lado del cortijo, Manuel había visto salir a Dolores del patio trasero con esa expresión de quien ha cumplido algo que había planeado. Y había en él una inquietud que no lo dejó quedarse quieto esa noche. A la mañana siguiente, Manuel fue al sector norte antes de su ronda habitual con Sixto. Solo. El olivar estaba en la luz fría del amanecer andaluz, esa claridad blanca que no calienta, pero que lo hace todo muy nítido, cada hoja, cada fruto, cada arruga en la corteza de los troncos viejos. Amalia estaba trabajando en la hilera más alejada. Lo oyó llegar antes de verlo porque había aprendido a oír sus pasos de manera distinta a los demás. Siguió trabajando. Manuel se acercó hasta quedar al otro lado de la hilera y se quedó parado un momento, los dedos sobre las ramas, como si revisara la maduración. Luego dijo, sin rodeos, que sabía que Dolores había hablado con ella el día anterior. Amalia continuó recogiendo. Dijo que sí, que habían hablado. Él preguntó qué le había dicho. Hubo una pausa. Después Amalia respondió con franqueza, sin pedir ni dar permiso, que Dolores había aclarado la situación, que el trabajo de costura probablemente no iba a ocurrir, que era mejor no crear expectativas más allá de la cosecha. Manuel estuvo en silencio un momento, que era más largo de lo cómodo. Luego dijo que el trabajo de costura iba a ocurrir, que las decisiones sobre el trabajo en el cortijo las tomaba él. Lo dijo con una calma que no era frialdad. Era la calma de alguien que ha tomado una decisión y ya no está sopesando. Amalia dejó de recoger. Lo miró por primera vez esa mañana, con esos ojos oscuros y directos que él había aprendido a reconocer como señal
de que ella hablaba en serio y no por protocolo. Dijo que él no tenía que hacer eso, que entendía cómo funcionaban estas cosas, que no estaba pidiendo nada a nadie, que sabía arreglárselas. Manuel respondió que eso estaba claro desde el primer día, que no lo hacía por obligación ni por lástima. Lo hacía porque era lo correcto. Ella lo miró un segundo, que contenía más cosas de las que cualquier frase podría haber contenido. Luego volvió a trabajar. La rigidez en los hombros había disminuido un poco. No había desaparecido, pero había disminuido. Y Manuel entendió esa diferencia sin necesitar que se la explicaran. Cuando se fue esa tarde, Esperanza lo esperaba en la entrada de la cocina con un vaso de agua y una expresión que decía que sabía más de lo que se estaba diciendo. Manuel tomó el agua y se quedó mirando el olival desde ahí. Después de un momento dijo, en voz baja, casi para sí mismo, que había personas que pasaban la vida entera esperando que alguien hiciera algo que en realidad era sencillo de hacer. Esperanza no respondió. Recogió el vaso y volvió a la cocina. Y había en su manera de caminar algo que se parecía mucho a satisfacción. Los días siguientes tuvieron una textura diferente. No había cambiado nada de forma visible. Las rondas seguían siendo rondas, el trabajo seguía siendo trabajo, pero había algo en el aire del cortijo que Esperanza notaba y que los jornaleros más observadores quizás también notaban sin saber nombrarlo. Manuel pasaba por el sector norte con más regularidad. No se detenía, no hacía nada que pudiera llamarse declarado, pero había una cualidad diferente en esa presencia que Amalia sentía, y que la mantenía en una especie de alerta que no era miedo, pero que tampoco era comodidad. Una tarde de lluvia repentina, el grupo corrió hacia el cobertizo del medio del olival, un techo de madera vieja que protegía los cestos durante los descansos. Era pequeño para tanta gente, y Amalia quedó en el borde, todavía recibiendo el agua que caía del alero. Manuel apareció pocos minutos después, revisando los sectores a caballo. Vio la situación, desmontó y sin hacer ninguna ceremonia de ello, sacó la capa de lana que llevaba sobre los hombros y se la extendió a ella. Ella empezó a decir que no hacía falta. Él dijo que la lluvia iba a parar pronto, pero que el viento de después era peor que la lluvia misma. Y fue a atender otro asunto sin esperar respuesta. Amalia se quedó con la capa en las manos un momento, sintiendo el calor que todavía tenía. Luego se la puso sobre los hombros, sin más discusión. Una de las otras jornaleras, una mujer llamada Petra, que hablaba bastante y observaba más todavía, le dio un codazo discreto y sonrió con esa complicidad de mujer que entiende lo que está viendo. Amalia no respondió a la sonrisa, pero tampoco se quitó la capa. La lluvia paró en 12 minutos. Cuando volvieron al trabajo, Amalia dobló la capa con cuidado y la dejó colgada en la horquilla de un olivo en el inicio del camino, en un lugar donde Manuel la vería al volver. No había nota, no había mensaje, solo la capa doblada con el mismo cuidado que ella ponía en todo, y ese cuidado era en sí mismo más que suficiente. Manuel la encontró al final de la tarde, se detuvo frente a ella un momento, la recogió y siguió sin decir nada. Esperanza, que había visto la escena desde el camino de regreso a la cocina, con las hierbas para la cena, entró a la casa canturreando algo en voz muy baja. Era algo que no hacía desde hacía bastante tiempo. Faltaban 10 días para que terminara la cosecha, cuando la tía Remedios volvió al cortijo, esta vez con Dolores. Era una visita que había sido organizada con la precisión de quien no deja nada al azar. Remedios lo llamó visita de cortesía, como siempre. Dolores llegó con una cesta de conservas y una sonrisa que era exactamente la sonrisa correcta para cada momento de la visita. Almorzaron en la sala principal. Manuel presidió la mesa con la compostura de siempre, y la conversación fue sobre los temas de siempre. En algún momento, Remedios dijo directamente que era tiempo de que Manuel tomara una decisión, que el invierno se acercaba,
que las propiedades necesitaban liderazgo y que el liderazgo se ejercía mejor cuando había una estructura familiar sólida detrás. Lo dijo mirando a Dolores, que miraba su plato con la humildad calculada de quien sabe que el momento le favorece. Manuel dejó el tenedor sobre el plato, con una calma que llenó el silencio de una manera que todos en la mesa sintieron. Dijo que respetaba a su tía y que entendía lo que quería para él, pero dijo también que había cosas que solo podía decidir por cuenta propia, que iba a honrar el cortijo con su trabajo y con su conducta, pero que no podía comprometer un matrimonio que no nacía de algo real. Remedios lo miró con esa expresión de quien no ha terminado la conversación, pero entiende que por ahora no va a avanzar más. Dolores siguió con el plato. El padre Bernardo, que había sido invitado también y que comía en la otra punta de la mesa, miró por la ventana. Nadie dijo nada más sobre el tema durante el almuerzo. Cuando Dolores se fue esa tarde, se detuvo en la entrada del cortijo donde Manuel había salido a despedirla y dijo, ahora sin el envoltorio cordial, que él estaba cometiendo un error, que la tía Remedios no iba a vivir para siempre y que cuando ya no estuviera, él iba a necesitar apoyo, nombre, peso en la región, que estaba dejando ir eso por una jornalera sin pasado conocido y que cuando la novedad pasara iba a quedarse solo con las consecuencias. Manuel la miró y dijo una sola cosa. Dijo que quizás tenía razón, que podía equivocarse, pero que el tipo de error que más temía no era el de haber elegido mal, sino el de nunca haber elegido de verdad. Dolores se fue sin responder. El ruido de las ruedas del carruaje alejándose por el camino de tierra tuvo una calidad de definitivo que Manuel sintió en el pecho como alivio y como peso al mismo tiempo. Esa noche, Amalia ayudó a Esperanza con la cena sin que nadie se lo pidiera, porque era su manera. Las dos trabajaron en silencio un rato, el fuego del fogón llenando la cocina de calor y de ese olor a guiso lento que lo hace todo más tolerable. Esperanza dijo, sin mirarla, que había personas que pasaban toda la vida dentro de un mismo lugar y nunca entendían nada de lo que ocurría alrededor. Y había personas que llegaban de fuera y entendían todo en 2 semanas. Amalia preguntó con su franqueza habitual qué quería decir realmente con eso. Esperanza la miró un momento y dijo que Manuel no era hombre que actuara sin haberlo pensado bien, que cuando enfrentaba algo, lo hacía porque estaba seguro, y que Amalia, antes de tomar cualquier decisión sobre irse o quedarse, merecía saber eso. Amalia fue a dormir esa noche con el pañuelo en la mano. Esta vez lo abrió. Miró el bordado de la flor en la esquina, el hilo un poco más oscuro que el resto por los años. Pensó en Leoncio dándoselo sin ceremonias cuando ella tenía 8 años. Pensó que nunca había sabido si ese gesto había contenido algo o si había sido simplemente vacío. Y por primera vez en muchos años, sintió que la pregunta podía quedarse sin respuesta, sin que eso la definiera. Dobló el pañuelo de una manera diferente, no como quien guarda una herida, como quien guarda un recuerdo, y durmió. La cosecha terminó un lunes de cielo limpio. Los jornaleros hicieron la última pasada por los sectores, recogieron lo que había quedado rezagado, devolvieron los cestos a Sixto y formaron fila en el patio para recibir el pago. Había un clima de cierre que Amalia conocía de otras temporadas, esa mezcla de alivio y de vacío que llega cuando el trabajo termina y el siguiente lugar todavía no tiene forma. Recibió su pago, lo revisó en silencio, lo guardó. El grupo iba a salir esa tarde. Algunos tenían otro cortijo ya acordado para la siguiente semana. Otros volvían a sus pueblos. Petra le preguntó a Amalia hacia dónde iba. Amalia dijo que todavía no lo había decidido. Petra la miró con esa manera suya de ver más de lo que se le dice y sonrió. Dijo que ya. Y no preguntó más. Amalia estaba organizando sus cosas en el barracón cuando Esperanza apareció en la puerta con pan y queso y ese aire de quien no viene solo a traer comida. Le dijo que el cuarto del fondo,
el que daba al patio de la cocina, estaba limpio y disponible, que había material de costura y bordado acumulado suficiente para meses de trabajo, que Manuel le había dicho que comunicara que la oferta seguía en pie, si ella quería. Amalia se quedó con el bulto en la mano. Lo miró un momento. Ese paquete de tela desgastada que la había acompañado desde que salió de la finca de su padre a los 16 años. Luego miró a Esperanza, que esperaba sin prisa, sin presión, con esa paciencia de quien sabe que ciertas decisiones necesitan su propio silencio para tomarse. Dijo que se quedaba. Esperanza asintió como si fuera la cosa más natural del mundo, y se fue con el plato vacío porque Amalia había comido todo sin darse cuenta. El grupo partió esa tarde. Amalia estuvo en el patio viendo cómo tomaban el camino. Petra se dio vuelta antes de doblar la curva y le hizo un gesto con la mano, que era a la vez despedida y complicidad. Después el camino quedó vacío, y el polvo se asentó, y el cortijo tuvo ese silencio particular del final de temporada, que no es silencio de abandono sino de pausa. Amalia se quedó parada en ese silencio un momento. Era diferente a todos los silencios de los cierres anteriores. No era el silencio de quien se quedó atrás. Era el silencio de quien se quedó a propósito. Manuel supo que ella había decidido quedarse a través de Sixto, que lo mencionó entre otras cuestiones del final de temporada con su neutralidad habitual. Manuel dijo que bien y siguió con los papeles que tenía delante. Cuando Sixto salió, se quedó parado con la pluma en la mano mirando la ventana que daba al patio vacío, y había en él una cosa que reconoció como algo que no había sentido desde hacía 3 años. No era alegría ruidosa, era algo más quieto. Era la sensación de que algo que necesitaba ocurrir había ocurrido. Abrió el cajón de abajo a la derecha del escritorio. Sacó el pájaro de madera inacabado. Lo sostuvo un momento en la palma de la mano, sintiendo el peso pequeño de la madera de olivo y el borde sin terminar del ala. Luego lo puso sobre el escritorio a la vista, por primera vez desde que lo había guardado 3 años atrás. No lo terminó esa noche, pero lo dejó ahí. Los primeros días de Amalia en la casa del Cortijo fueron de adaptación cuidadosa. Se instaló en el cuarto del fondo con la misma economía de presencia que había desarrollado durante años en casas ajenas, sabiendo instintivamente cuánto espacio era aceptable ocupar. Pero la piedra clara no funcionaba como los lugares donde había aprendido esas reglas. Esperanza la incorporó a la cocina desde el primer día, como si siempre hubiera estado ahí, poniéndola a picar, a revolver, a probar, con esa naturalidad de quien trabaja con alguien de igual a igual. Y Manuel, cuando se cruzaban por las mañanas en el corredor o en la entrada al patio, la saludaba con esa tranquilidad directa que ella había aprendido a reconocer como su manera de decir que pertenecía ahí. El trabajo de costura era abundante. Ropa de labor con desgarros, camisas sin botones, mantas con quemaduras de chispa. Amalia organizó todo con metodología, separó por tipo y urgencia, pidió a Sixto los materiales que le hacían falta de la tienda del pueblo. Había en esa organización un placer específico, el de tener un trabajo que era suyo, que producía resultado visible, que nadie podía quitarle mientras lo hiciera bien. Una tarde de la segunda semana, Manuel vino a sentarse en el banco de la galería donde ella cosía con la luz del atardecer. Esperanza había dejado café para los dos. Él se sentó, ella siguió cosiendo, y estuvieron así un rato con el sonido suave de la aguja en la tela y el ruido lejano del ganado en los pastos. Luego él empezó a hablar de un problema con la prensa del lagar que llevaba días dando trabajo. Ella escuchó, hizo una pregunta técnica sobre el mecanismo. Él explicó. Ella sugirió algo que había visto en una propiedad anterior. Él lo consideró con seriedad, sin el reflejo de descartarlo por venir de quien venía. Fue una conversación sin importancia sobre una cosa práctica, y fue la conversación más real que habían tenido, porque era la primera en que ninguno de los dos estaba siendo cuidadoso.
Eran simplemente dos personas hablando de un problema, y había en esa simplicidad una intimidad que los dos sintieron sin nombrarlo. Cuando Manuel se fue, Amalia notó que había errado 3 puntadas sin darse cuenta. Las deshizo, las rehizo con atención, y no pudo evitar la pequeña sonrisa que vino sola. Hacía mucho tiempo que no erraba puntadas por distracción buena. En esas semanas la tía Remedios volvió una vez más. Esta vez la conversación fue diferente. Manuel la recibió en el despacho, y fue él quien habló primero. Le dijo que la respetaba y que entendía sus razones, que sabía que todo lo que había hecho venía de un lugar de afecto genuino por la familia. Pero le dijo también que Lucía merecía ser recordada, no usada como razón para no volver a vivir, que él había pasado 3 años honrando un luto que ya no necesitaba más muros sino espacio, y que lo que estaba ocurriendo en el cortijo era real, que él lo sabía, y que eso era suficiente para él. Remedios lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, estuvo en silencio un momento. Luego dijo, con una voz que tenía algo que él no le había escuchado antes, algo más suave, que Lucía había sido buena muchacha, que lo sabía. Dijo eso y no dijo más. Se levantó, le apretó el brazo con una mano y se fue. Manuel se quedó en el despacho después. Abrió el cajón, sacó el pájaro de madera y esa tarde, por primera vez en 3 años, buscó el cuchillo pequeño que usaba para tallar y empezó a trabajar en el ala que había dejado a la mitad. No lo terminó esa noche tampoco, pero avanzó. Fue una tarde de diciembre, con el frío ya asentado y los últimos olivos del sector más alto terminados de cosechar, cuando ocurrió la escena que no fue grande y que lo fue todo. Amalia estaba en la galería cosiendo cuando se hizo un corte en el dedo índice con el borde de las tijeras. No era profundo, pero sangraba. Estaba intentando anudar un trapo alrededor con una sola mano, lo cual es una de esas tareas que parecen simples y no lo son, cuando Manuel apareció por el corredor de vuelta del lagar. Vio la situación. Sin pedir permiso y sin esperar que ella pidiera ayuda, porque sabía que no lo haría, se acercó, tomó la mano con cuidado y empezó a anudar el trapo con la precisión de quien sabe lo que hace. Amalia se quedó completamente quieta. No era por el corte, era por el contacto. No estaba acostumbrada a que la tocaran con cuidado. Era una cosa simple y era al mismo tiempo la cosa más complicada que alguien podía hacer por ella en ese momento. Manuel terminó el vendaje, pero no soltó la mano de inmediato. Se quedó sosteniéndola un segundo más, verificando que el nudo estuviera firme, y en ese segundo los dos estaban muy cerca, la luz de la tarde entrando por la galería, el silencio del cortijo a su alrededor. Amalia levantó los ojos hacia él. Él la miraba con una expresión que no tenía nada de la distancia de las primeras semanas. Había en ella reconocimiento, cuidado, y algo más que ninguno de los dos tenía todavía palabras seguras para poner sobre la mesa. Fue ella la primera en bajar los ojos. Dijo gracias con una voz levemente diferente a la habitual. Él dijo que lavara bien cuando pudiera. Luego se quedó parado un momento como si fuera a decir algo más. No lo dijo. Soltó la mano despacio y se fue por el corredor. Amalia se quedó en la galería con la mano vendada apoyada sobre la tela de la costura, sintiendo el lugar donde él la había sostenido, todavía con una temperatura diferente. Y entonces las lágrimas llegaron. No de dolor, no de tristeza. De ese lugar profundo de quien ha pasado demasiado tiempo sin recibir cuidado genuino y de repente lo recibe y el cuerpo entero no sabe cómo contenerlo. Lloró poco tiempo. Se secó con el dorso de la mano sin vendaje. Respiró. Miró el valle que se veía desde la galería oscureciéndose con el crepúsculo. Había una claridad en ella en ese momento que era buena y asustadora al mismo tiempo. Ya no era cuestión de si debía o no debía sentir lo que estaba sintiendo. Lo estaba sintiendo. La pregunta era qué iba a hacer con eso en un mundo que le había dicho muchas veces
que una mujer sin nombre y sin tierra no tenía derecho a ciertas cosas. Esa noche, Manuel se sentó en el escritorio y terminó el pájaro de madera. Lo puso sobre el borde de la ventana donde la luz de la mañana llegaba primero, y lo dejó ahí. La boda fue en marzo, cuando los almendros del camino de entrada al cortijo estaban en flor, y el aire de la Andalucía rural tenía esa calidad particular de los principios de primavera que hace que todo parezca más posible que de costumbre. Fue una ceremonia sin adornos innecesarios, en la iglesia del pueblo con el padre Bernardo, que conocía la historia de la familia desde hacía décadas. No había mucha gente, porque mucha gente no era lo que ninguno de los dos quería. Esperanza estaba con su delantal de los domingos y una expresión que no intentó disimular. Sixto estuvo con la seriedad solemne que era la única expresión que tenía para todo y que en esa ocasión resultaba completamente adecuada. Algunos vecinos que habían elegido ver quién era Amalia, en lugar de quedarse con lo que se decía de ella. Y la tía Remedios, que llegó puntual, y que en algún momento durante la ceremonia, cuando nadie la miraba directamente, se limpió la comisura del ojo con su pañuelo. Cuando el padre los declaró casados, y Manuel se volvió hacia ella, Amalia sintió algo que no tenía nombre exacto, pero que era sólido y tranquilo y enorme al mismo tiempo. No era la alegría de los cuentos, era algo más real que eso. Era la sensación de suelo firme bajo los pies, después de años caminando en terreno, que podía ceder en cualquier momento. Volvieron al cortijo esa tarde por el camino de tierra entre los olivos. Los mismos olivos donde ella había llegado con un bulto pequeño y las manos rojas de frío. Los mismos donde él la había observado desde el camino, sin entender todavía lo que estaba ocurriendo. Eran los mismos, y todo alrededor era diferente de una manera que no cabía en descripción. Los años que siguieron fueron de construcción lenta y verdadera. Manuel y Amalia se conocieron de la manera en que las personas se conocen de verdad, no en los momentos grandes, sino en las conversaciones de la galería después de cenar, en el trabajo compartido cuando había algo que resolver, en los silencios que fueron volviéndose cómodos como ropa usada. El pueblo habló, como los pueblos hablan. Hubo quienes arrugaron la nariz ante la mujer sin familia que había quedado en el cortijo del viudo. Hubo comentarios distribuidos con la generosidad que los lugares pequeños tienen para ese tipo de cosas. Manuel respondió con trabajo honesto y conducta recta, y la presencia constante de una vida que hablaba por sí misma. Y Amalia, que había pasado la vida entera esperando la siguiente puerta que se cerraba, fue aprendiendo despacio que había una diferencia real entre los lugares donde eres tolerada y los lugares donde perteneces. Lo aprendió en la cocina de Esperanza, en la confianza que Sixto fue depositando en su criterio sobre asuntos de la casa, en los saludos de los trabajadores que se fueron volviendo más cálidos con el tiempo, en la manera en que el cortijo fue empezando a sentirse como algo que era también suyo, no por título legal, sino por el cuidado puesto en cada cosa. Muchos años después, cuando el cabello de Amalia tenía hilos blancos que no escondía, porque nunca aprendió a fingir lo que no era, estaba en la galería cosiendo con esa luz buena del atardecer. Los olivos estaban en el verde oscuro de la entresafra. El río que bordeaba la propiedad brillaba lejos con un reflejo plateado. Manuel llegó del campo a caballo, como llegaba siempre, y ella lo oyó antes de verlo, como siempre ocurría. Subió a la galería, se sentó a su lado con el café que Esperanza había dejado y se quedó mirando el valle un tiempo. Luego dijo, sin introducción, que había un grupo nuevo de jornaleros llegando la semana siguiente para la próxima temporada de aceituna. Ella dijo que lo sabía, que Sixto había mencionado. Manuel se quedó mirándola un momento, con esa expresión que ella conocía de memoria, que cargaba una gratitud que él no sabía poner en palabras porque nunca había aprendido, pero que ella llevaba años leyendo con claridad. Dijo que cuando miraba el olival, todavía la veía llegar aquella primera mañana, con el bulto en la mano y el frío en la cara,
sin saber que iba a quedarse. Amalia levantó los ojos de la costura y lo miró. Dijo que ella también lo veía, que a veces pasaba por el sector norte, el de los olivos más viejos, y sentía el olor de la aceituna madura y recordaba las manos entumecidas del amanecer y los pies cansados al final de la jornada, y que recordar eso ya no dolía. Él preguntó por qué. Ella dijo porque ahora era memoria y no destino. Manuel se quedó mirándola un momento más, y luego tomó la mano que tenía la costura, la mano que todavía guardaba las marcas de la aguja de todos esos años, y la sostuvo despacio entre las suyas. Ella lo dejó como lo dejaba siempre, sin hacer ceremonia de algo que era simplemente natural. Abajo, el valle estaba quieto y enorme en el último tramo de la tarde. En algún lugar entre los olivos, un pájaro cantó una vez y paró. El viento movió las ramas de los almendros del camino de entrada, y ahí en esa galería, dos adultos que habían aprendido caro lo que significaba estar solos, se quedaron sentados juntos en silencio, mirando la vida que habían construido con las propias manos. Sobre el alféizar de la ventana del escritorio, donde la luz de la mañana llegaba primero, el pájaro de madera de olivo seguía en su lugar, con las dos alas enteras, con el peso pequeño y firme de lo que había sido terminado a tiempo. Y era más que suficiente. Era todo. Si llegaste hasta aquí, quiero hablarte directamente. Quizás conoces ese tipo de infancia que vivió Amalia, no la de los golpes que se ven, sino la otra, la de estar en una casa y no pertenecer a ella, la de ser mirada sin ser vista, la de aprender desde muy pequeño que el amor es algo que se gana con utilidad, no algo que simplemente te corresponde por existir. O quizás conoces lo que cargaba Manuel, esa manera de construir muros tan sólidos por dentro que desde afuera pareces entero y por adentro llevas años sin estar realmente presente en tu propia vida. Hay pasados que pesan de una manera que es difícil de explicar a quien no los vivió. Pasados que no dejan cicatrices visibles pero que moldean todo. La manera en que recibes la bondad, la manera en que esperas el golpe antes de que llegue, la manera en que desconfías de los lugares donde podrías quedarte porque aprendiste que quedarse siempre costaba algo. Esos pasados son reales. El dolor que dejaron es real, pero también es real esto: el pasado no es el destino. Amalia no cambió por haber encontrado a alguien, cambió porque en algún momento, en medio de un olival frío con las manos rojas de trabajo, algo en ella decidió que el cansancio de protegerse de todo era más pesado que el riesgo de dejarse ver. Esa decisión fue suya antes de ser de nadie más. Y Manuel no se salvó por haber conocido a Amalia. Se salvó porque en algún momento entendió que honrar lo que había perdido no significaba dejar de vivir, que seguir presente era también una forma de amor. A veces la vida pone en el mismo camino a dos personas que cargan heridas distintas y que, sin buscarlo, se convierten mutuamente en el primer lugar seguro que han tenido. No porque sean perfectos, sino porque eligen todos los días hacer lo que es honesto, aunque cueste. Si tu historia tuvo un comienzo duro, si hubo alguien que no te vio cuando tenía que verte, si aprendiste a moverte por el mundo con el bulto siempre listo para seguir, quiero que sepas algo: ese capítulo te formó, pero no te define. Hay historias que empiezan en la ausencia y terminan en la pertenencia. Hay personas que nacieron en casas donde no cabían del todo, y que un día, sin que nadie les avisara, encontraron el lugar donde su presencia era exactamente lo que faltaba. No porque el mundo de repente se volvió justo, sino porque algo en ellas decidió que merecían intentarlo una vez más. Tú también puedes reescribir lo que viene, no borrando lo que fue, porque lo que fue te trajo hasta aquí, sino eligiendo desde hoy qué clase de historia quieres que cuenten de ti los años que faltan. Aquí en este canal contamos historias que nacen del corazón de nuestra gente, historias de lucha, de dignidad, de amor que se construye despacio y que dura.
porque todo el mundo merece ser visto de verdad, y todo el mundo merece, al menos una vez en la vida, un lugar donde quedarse sin tener que demostrar nada primero.